Bueno, pues gràcies per vindre tothom aquí aquesta tarda. Sabeu que la setmana passada vam iniciar el cicle de conferències. Ja vam comentar que hi ha el cicle de l'Arca de la Vida, que és aquestes conferències que fem més intimistes, més personals, i que toquem uns temes potser no tan habituals, però que després combinem amb aspectes més pràctics. No? El dia 7 fem una xerrada sobre com estalviar la factura de la llum. També esteu tots convidats, també és un tema prou important, però ho he tingut en compte. Ens podeu seguir per Facebook i Instagram i anirem afegint coses i tal. Bueno, molts de vosaltres coneixeu el Daniel, veo, ¿no? Yo veo que tienes tu séquito que te va acompañando. Vale. Bueno, Daniel és antropòleg i ha fet altres coses i he tingut la delicadesa de vindre avui a parlar de María Magdalena. Y bueno, él tiene mucho que explicar. Muy bien. Gracias por venir. Y bueno, se me ocurrió hablar de María Magdalena porque es el momento de la energía femenina, ¿no es cierto? Y esta mujer que la han golpeado tanto, ¿no? En la historia la han tratado de un montón de cosas y miren qué casualidad, ¿no? Porque se dice que hablan de ella en la Biblia, ¿no? En los evangelios. Pero ahora solo al final. Esto es lo interesante. Las mujeres que se hablan antes, no es ella, ¿no es cierto? Cuando esta mujer que se arrodilla y le limpia o le unge los pies con perfumes, o la que él salva, que la iban a apedrear, no es en un momento ella. Ellas simplemente hablan en la Biblia en el momento de la pasión, en el momento de la crucifixión. O sea, menudo momento, ¿no? Y aparte nos debemos parte del cristianismo a ella, porque la que descubre que ha resucitado es María Magdalena. Entonces, para mí era muy interesante hablar de este personaje, por todo el trato que se ha hecho también a las mujeres, ¿no? Por todo el desprestigio que se hace a las mujeres cuando estas mujeres tienen poder, o las mujeres que tienen en algún momento una inquietud diferente a lo que era el sometimiento que siempre fue organizado desde el lado masculino. Entonces, es tanto lo que se ha golpeado, ¿no? en síntesis de la verdadera, que era interesante hablarlo para el resurgimimo de esta energía. Tienen que entender que en realidad es uno de los grandes, nunca se la nombra como discípulo o apóstol, pero es uno de los más grandes discípulos y apóstoles de Cristo. Como les explicaba, disculpen que ando con una gripe, como les explicaba, en el momento que se habla de ella, se habla en el momento de la pasión. Se la ve como una de las que está ahí delante de la cruz, que incluso ve cuando colocan la piedra en el sepulcro, cuando lo ungen a él, ellas junto con María Salomé y María Jacobé. María Jacobé es la madre de Santiago y de Juan. Y María Salomé es la hermana de Jesús. Para que no lo sepa, ¿no es cierto? Es una de sus hermanas. No le pregunten si era hija de María o si era hija de José del matrimonio anterior. No tengo idea y tampoco se especifica. Pero es muy importante nombrarlas porque son después las con las que ella viaja. Ya el tema de ungir un cuerpo es algo muy íntimo. No tenía que ser familiar o tenía que ser compañera o esposa. Acá hay una gran controversia. Si han visto el Código Da Vinci, abrió esta puerta, ¿no es cierto?, de que María Magdalena era la esposa de Jesús. En cierta forma, los evangelios apócrifos, los que se encontraron en 1949 en Nag Hammadi, hablan un poco de esto, pero hay palabras que están cortadas. El evangelio de Felipe habla que era la discípula más querida por Jesús, ¿no es cierto?, y que incluso muchas veces la besaba, y esa palabra siguientes faltan.
Entonces, pero también entender que besarse en la boca en el siglo I, en el judaísmo, no significaba que fueran esposos. Entender esto también, porque se habla de esto, pero no se especifica lo otro. No se especifica que era un saludo muy común, o era un saludo entre compañeros muy fuerte. Incluso es como que los hombres también se besaban en la mejilla, como hacen en Italia o como hacen en Argentina incluso, ¿no? Nosotros nos besamos entre hombres. Cuando hay un compañero, cuando hay alguien que nos conocemos de mucho tiempo. Es un saludo de afecto. Entonces entender que se manifiesta recién ahí, en el último momento del Evangelio, y esta parte del ungimiento tiene que ver con todo lo ritualístico de las ceremonias para una ceremonia fúnebre. Y esto era muy íntimo. Ahí está hablando de una relación. Tiene que ver también que para que entiendan perfectamente desde el punto de vista místico, religioso, si él era de la familia de Judá, de la tribu de Judá, león de Judá, de donde provenía David, ella era la de Benjamín. Y eran los que certificaban el concepto de poder del masculino. Entiendan que son mujeres tanto como en la época egipcia. El faraón tenía que todos los años luchar con un león para demostrar que él era el faraón. La reina no. Entender que todo hijo nacido de una mujer egipcia era egipcio y todo hijo nacido de una mujer judía era judío. O sea que está hablando de un poder femenino muy fuerte, tribal, ¿no es cierto?, retirado o usurpado de alguna manera del masculino que se tenía que justificar. Hay historias, ¿no es cierto?, libros apócrifos desde el lado gnóstico, los de Nag Hammadi y otros, que hablan de que primero estuvo casada con Juan el Bautista. Me pareció muy loco, ¿no? ¿Por qué? Porque ella, si bien dicen que venía de Migdala, que es un pueblo que todavía existe, es un pueblo pesquero, ahí en el mar de Galilea, ¿no es cierto?, cerca de Bethsaida, muy, muy rico por toda la... No hay indicios de que ella viniera de ahí, en realidad. Se habla como Migdala, es como si fuera torre. Por eso es María Magdalena. No se olviden que en el siglo I, uno de los nombres más comunes eran María o Miriam, o Mariam. Su parte acortada es María. También se habla de María como un nombre, no un nombre, sino como un título. Ustedes aquí en Cataluña lo tienen que tener claro porque es Mara, ¿no? Se le dice a la madre, se dice Mara, y tiene que ver con este título de Mara, que tiene que ver con todo lo que es todo un trabajo energético que tenían las mujeres. Si ustedes leen la Biblia, todas las esposas, ¿dónde las encuentran? Al lado de un pozo de agua, y las identifican, no saben cómo. Y todas se llaman o Raquel, o Mara, o Sara, que significa princesa. Y esto lo recalco por la historia que viene luego. Entonces, esta María Magdalena, nos olvidamos de ella de alguna manera porque es en realidad la parte femenina del Cristo. Tendríamos que decir que es el Cristo femenino, el que da la ratificación a la energía masculina de Jesús. ¿Cómo lo harían esto? Por esto hablaba de Mara, que tiene que ver con todo lo que era un conocimiento de la energía del misticismo, de la sexualidad, desde Persia, ¿no es cierto?, donde se hablaba de mujeres prostitutas sagradas que a través de una relación sexual hacían que el hombre llegara a lo sublime, conectar con Dios y poder bajar toda su propia energía, ¿no es cierto?, para hacer el trabajo que debía realizar. Esto es, lo que les estoy contando es un poco lo que tiene que ver con el arca, los secretos, algo que está guardado, ¿no es cierto?, es algo que no está muy difundido. María Magdalena supuestamente lo hacía, incluso van a encontrar que ella llevaba un brazalete en su brazo izquierdo, como con una serpiente, que tenía que ver con lo que es, en la terminología hindú, el subida de Kundalini, que se hace a través
de una energía de sexualidad. Pero bueno, dejémoslo ahí. Hay investigadoras como Margaret Brassier, que está por el mundo tratando de encontrar significado de todo esto y de encontrar de que ella era en realidad la esposa de Jesús. En realidad se habla, en una parte del Evangelio se habla de una boda de él, pero se habla de la boda de Canaán, ¿no? Y el que dirige cuando se tiene que poner el vino bueno o el vino malo es siempre el novio en las bodas, y a él se le pide que transforme el agua en vino. Entonces hay ahí un temario que podría dar a inducir de alguna manera de que él se estaba casando. Después, para ser completo en la religión judía, para ser un rabí, o sea, un maestro, un rabí no tiene nada que ver con el concepto de que hoy tenemos rabino, sino de maestro de la ley, de que sabía leer, de que sabía escribir o que sabía interpretar el Antiguo Testamento. Tenía que estar casado, incluso tener hijos. No hay hombre realizado si no estaba casado, no tuviera hijos, no podía ejercer como un maestro o un rabino de la ley, ¿no es cierto? Porque no podría opinar sobre situaciones matrimoniales o sobre situaciones sobre hijos. Esto vuelvo a repetir, tómenlo, ¿no es cierto?, como una cosa que está medio oculta, medio guardada. Trayéndolo más hacia acá, y aquí toca muy de cerca el tema de los cátaros, ¿no? El tema de los cátaros, entender que en el 1200, 1100, se hace una cruzada contra los cátaros en todo el sur de Francia o el norte de Cataluña, como quieran decirlo, en Languedoc, toda la zona de Languedoc, donde se va a luchar contra estos cátaros, que una de sus creencias eran estas, ¿no? Una de sus creencias era que María Magdalena era la esposa de Jesús. Aparte de que tenían un concepto de Jesús como el arrianismo, ¿no es cierto?, que Jesús era un ser celestial, que incluso no debía ni comer, ¿no es cierto?, porque había superado estas situaciones. Y tenían un concepto de que había dos dioses creadores, ¿no es cierto?, que era el Dios del bien y el Dios del mal. Imagínense que cómo quisieron erradicar todo esto, que incluso a los que estaban muertos, cuando la iglesia invadió, los desenterró y los quemó. O sea, querían borrar toda situación. ¿Por qué? Porque incluso hay lugares donde se enterraba con libros importantes, ¿no es cierto?, a estas personas. Hay un lugar aquí muy cerca, en Opul, Perillo, donde hay una cueva donde nosotros a veces vamos, que se trabaja ahí, se nota muy bien el trabajo, que se dice la historia que estuvo ahí ella en un momento. Y hay un cementerio muy pequeño donde está prohibido entrar, justamente porque dicen que hay una persona enterrada ahí que no se puede ni tocar el suelo donde ella está enterrada, sobre que tiene ahí cosas ocultas. No sé si es verdad o no es verdad, pero está la placa. Y hay una pequeña iglesia que se abre solamente el día de Pentecostés, la segunda Pascua, en el año, y se llama María Magdalena esta iglesia. Entonces entender que de alguna manera, todo esto que estamos hablando, de alguna forma llegó hasta el 1200, donde se hizo una cruzada para erradicar completamente este pensamiento, ¿no? Entonces fíjense la fuerza y la destrucción que hubo antes con esta figura. Por algo sería, ¿no? Hay una historia que está muy, yo comparto mucho, tanto como antropólogo como teólogo, y he ido varias veces. Cuenta la historia. ¿Ustedes saben por qué se llama Barcelona, Barcelona? ¿No? ¿Sí? ¿Por? Barcino. No, Barca. Supuestamente después de la muerte de Santiago el Mayor, ¿no es cierto?, que está en Compostela, salen dos barcas de Palestina, y llegan y entran por el puerto de Barcelona una barca, y es la de que va José de Arimatea, llevando el cuerpo de Santiago y otros personajes en ese momento. Remontan después el Ebro, ¿no es
cierto?, hasta un punto del lugar y después van a pie. Y la otra barca donde iba Simón el ciego, Lázaro, Marta, San Maximín, ¿no es cierto?, pierden los remos desde cuando pasan Baleares, pierden los remos y aparecen en la cuenca del Ródano, ¿no es cierto?, en Saint-Marie-de-Mer, en Francia, que es muy cerquita, unos 500 kilómetros de aquí, donde se forma un delta del Ródano, y quedan atrapadas en el medio del mar, o en el medio del pantano, y los gitanos las rescatan, entran con caballos a buscar esta barca, y de ahí bajan a María Magdalena, María Jacobé, María Salomé, Sidonio, Marta, Lázaro, nosotros y otros, Maximino. Esto se festeja los 14 de mayo en Francia, hacen una historia, hacen toda una ceremonia, entran con los caballos al mar, ¿no es cierto? Es muy bonito, muy parecido a lo del Rocío, entran con los caballos al mar y rescatan, entre ellos la santa de ellos que no está reconocida por la iglesia, que es Santa Sara, que supuestamente es la hija de Jesús y Magdalena. Santa Sara, no está reconocida por la iglesia, no está nombrada santa de ninguna manera, pero sí los gitanos la tienen como santa. Algunos dicen que era su esclava. ¿Ustedes consideran que podía tener una esclava? Podría ser un asistente, ¿no? Pero no creo que tuviera una esclava después de escuchar y de procesar un montón de cosas desde una igualdad, desde destruir todo un sistema de creencias que es lo que vino a hacer Jesús. Tienen que entender que Jesús fue un judío que vino a reformar su propia ley, sus propias creencias. Y los primeros apóstoles eran todos judíos y observantes de la ley judía. Hay un libro muy bueno, que el autor vive aquí en Barcelona, que se llama El judaísmo de Jesús, ¿cierto?, que habla de todo este tipo de cosas. Es un cabalista, que lo escribe Mario Sabán, amigo personal, y él explica esto, lo explica muy bien, ¿no? En realidad, ¿por qué se propaga el cristianismo? Se propaga a través de Pablo, ¿no?, donde hace una fusión del cristianismo junto con Apolo o Mitra. Por eso en los primeros lugares donde se empieza a propagar el cristianismo es en los soldados romanos. Por el tema, y Mitra tenía también una adoración que se hacía toda una ceremonia con sangre y pan. Entonces lo que le quiero seguir contando de Magdalena es que ella fue conflictiva desde hasta este punto de vista. Hay un libro muy interesante, que es el de Daniel Merois, que habla del Testamento de las Marías, que cuenta, él dice que lo puede recibir a través del proceso de leer los archivos acásicos, ¿no es cierto? Y habla de la historia de María Salomé, María Jacobé y de Magdalena cuando están en Francia, en Saint-Marie-de-Mer. Saint-Marie-de-Mer ahora hay una iglesia que era una zona desde tiempos muy antiguos de adoración a lo que era el culto femenino o de la fertilidad, ¿no es cierto? Miren que cómo era, de tal manera, cómo se tergiversa la energía, que estaba lleno de prostíbulos en una época. Es donde iba a pintar Van Gogh, donde conoce a la prostituta por la cual se corta la oreja, ¿no? Donde también iba a escribir Hemingway. Entonces hoy la iglesia está donde antes había un templo de la época de Isis. Es muy interesante, ¿no es cierto?, porque se siente mucho la energía femenina del lugar. Pero también está esta tergiversación que hubo a través de la historia, ¿cierto?, de atacar a los femeninos que tengan poder, tratarlo de que son zorras, de prostitución, ¿no es cierto? Incluso ella
Estuvo ahí predicaciones de ella en Marsella. Hay muchos testimonios de que ella estuvo predicando en Marsella. Y después se va a vivir a Saint-Maximin. Hoy se llama Saint-Maximin, porque Maximin, que vino con ella a la barca, ¿no es cierto?, que era un soldado romano, fue obispo de esa zona en la época del principio del cristianismo, y en realidad la zona es Bauma, ¿no es cierto?, que es una cueva. Saint-Maximin de San Bauma. Esta cueva dicen que ella vivió durante 30 años, hoy está en un acantilado esta cueva. Hay una iglesia dominica. Tú entras a la cueva esta donde están todas las representaciones de Magdalena en épocas de que está frente a la cruz, hay reliquias, y debajo, en el pueblo, hay una catedral vieja donde está su cráneo, supuestamente. Digo supuestamente porque el rey de ese momento, ¿no es cierto?, era Carlos Valois, dice que él la encuentra, ¿no es cierto?, que la encuentran ahí en la cueva, y bajan su cráneo y lo llevan. Y después, en la Revolución Francesa, que se atentó contra todas las iglesias, quedó el cráneo, pero no el maxilar. Y el maxilar se lo habían llevado a Roma. Y cuando volvieron a juntarlo encajaba perfecto. Y todos los años se hacen una procesión con este cráneo de supuestamente María Magdalena. Es importante tener en cuenta la fuerza, ¿no?, de esta mujer. Por eso me gusta hablar de ella, por su fuerza, por su energía, por su entrega, ¿no es cierto? Más allá de la lucha que tuvo con todo el entorno, imagínense lo que cuesta de hablar a las mujeres, imagínense lo que era en esa época, ¿no? Las mujeres no podían hablar. Hay un libro, que esto es de los que fue encontrado en Al-Hamadi, que lo pueden utilizar por internet, pueden tomar nota, se llama Pistis Sophia. Ahí explica todos los secretos, de alguna manera, que les cuenta Jesús a sus apóstoles después de resucitado. Es un escrito gnóstico, fue separado de lo que es canónico de la Iglesia en el Concilio de Nicea, cuando es que esté muy diferente a lo que son los otros 4 evangelios. Los otros 4 evangelios actúan de una manera determinada, tienen cosas similares, se habla desde un evangelio Q, que es desde donde copiaron todos, ¿no es cierto? Pero estos evangelios, tanto apócrifos como el libro de Pistis Sophia, habla de la llama interior de las personas, del crecimiento interior de las personas, que todos somos hijos de Dios y que todos tenemos este poder para poder avanzar, obviamente, que quita poder a la iglesia, ¿no? Y más, en ese momento, una iglesia puesta por un supuesto emperador que se convierte en cristianismo, que quiere, como se le estaba escapando de las manos una idea, ¿no es cierto? Entonces no hay mejor cosa que absorberla y modificarla, ¿no es cierto? Porque Roma podía destruir todo lo que se le cruzaba a su camino, pero no podés destruir a veces ideas. Entonces se la agarra y modifica para tener un cierto poder, ¿no es cierto?, quedando, dominando a los obispos de esos momentos. Entonces, estos libros que les estoy nombrando es muy interesante que los busquen, incluso actualizarlos, porque habla de portales. Este libro de Pistis Sophia habla de portales, habla de recorridos que cuenta Jesús en el momento antes de resucitar. Todo un proceso, eso es lo que tú lo puedes ver. Por eso son raros, son muy de conocimiento gnóstico, porque tienen que ver mucho con el libro de los muertos egipcios y mucho con el libro de los muertos tibetanos, ¿no? Habla de cada arconte que se va cruzando, portales por fechas, ¿no es cierto?, por este tipo de cosas. Y esto está escrito hace 2000 años prácticamente. Y es muy interesante que lo puedan leer. Lo único que tiene 1200 páginas. Pero pueden ir de a poquito. Y ahí van a encontrar muchas de estas historias que les estoy contando. Se le habla también de una fuerte enemistad con Pedro, todo lo contrario, ¿no? Él en un momento en este libro les dice: hey María, tú que eres la más amada, dice, cuéntanos y explícanos lo que a ti te cuenta en secreto que no nos dice a nosotros.
¿cierto? Y no se lo está diciendo en forma de reproche, sino lo está diciendo en poder saber, ¿no? Ustedes tienen que entender que se usaron estas dos energías para crear y seguir manteniendo la disociación de un lado, lo masculino, y del otro lado, lo femenino. Que uno tenga el poder, el otro. Y esto tiene que ver con Pablo, como dije antes. La iglesia que hoy tenemos actualmente no es la iglesia de Jesús, es la iglesia de Pablo. Todas las ediciones son paulistas y todo tiene que ver con el mensaje que dio Pablo. Era ciudadano romano, aparte de ser judío, era ciudadano romano y fue uno de los que estuvo en el apedreamiento del primer mártir, que es el apóstol Esteban. ¿Okay? Bueno, ¿qué más les puedo decir de Magdalena? Su infinito amor, ¿no? De esperar, de irse a esta cueva que se siente su energía ahí, en San Maximín, o la energía que se siente aquí en Perilló, o en San Marinemer, donde todavía está procesando todo el hecho de la enseñanza desde el amor. Se dice incluso que hay un evangelio, ¿no es cierto?, que fue dictado directamente por Jesús, que es el evangelio del amor. El otro día tuvimos aquí una charla que hablaba Charo de la Rosa, ¿no es cierto?, sobre cómo ir sanando las situaciones de los antepasados, ¿no? Y tiene que ver con el amor, tiene que ver con el comprender el amor desde otro lugar, de comprender que los que estuvieron antes que nosotros, más allá de los que se pueden haber equivocado o no, tenemos que reparar desde el amor universal. Y uno de los ejemplos de esto es esta mujer, María Magdalena, ¿no? Más allá de todo lo que se ha tildado, de todo el castigo, porque en un momento en este libro Episte Sofía dice, pero ella no es hombre para hablar. Y Jesús dice, no importa, yo la haré hombre para que ella pueda hablar. Eso es un trabajo totalmente de energía de sexualidad, donde están transfiriéndose los dos una energía para que ella pueda tener la autorización, ¿no es cierto?, energética para que ella pueda hablar, ¿no? Es decir, hoy se habla mucho de trabajar el andrógino o trabajar el masculino sagrado y el femenino sagrado, ¿no es cierto? Esto era lo que hacían realmente, trabajaban las dos energías de una forma muy potente y trascendente. Bueno, ¿alguna cosita que quieran preguntar? ¿Que quieran ir interviniendo? El pueblo que has dicho, ¿Perilló o Perelló? Perilló. Tenía que ver con el conde de Aragón. En ese momento esa zona era propiedad de Aragón todavía, ¿no es cierto? Y Perilló es un conde que va incluso a las cruzadas, y cuando vuelve dicen que en esa zona mata un dragón. Hay un libro interesante que se llama el Mago de O, ¿cómo era, Gisela? ¿El Dio? Manuscrito de O. El manuscrito de O. El manuscrito de O, que lo escribe un danés, que me cuenta muy bien la historia, hasta que te estoy contando. De hecho, la gente va a Montsegur, ¿no es cierto? Y en realidad tú vas a Cordés, en Francia, y todavía hay ritos cátaros. Todavía hay gente que sigue practicando el catarismo o el cristianismo gnóstico, ¿no? Como también si vas al Líbano, están los drusos, los cristianos drusos que creen en la reencarnación. ¿Sí? Que de hecho el pueblo se llama Opul, Perillós. Opul, Perillós. Opul está abandonado y Perilló todavía subsiste. Pero ahora están habilitando un poco Opul. ¿Podrías aclarar lo de Barcelona con relación a la barca? Porque no he entendido que... Se llama Barcelona por las barcas que fueron. La barca que salieron de Palestina. ¿O a San Marilamer? No, una llegó a Barcelona, la de José de Arimatea. Eso es lo que van, caminan hasta Santiago, de ahí van a Finisterre y cruzan a Inglaterra, a la zona que se llama Avalon. Por eso el tema del Santo Grial. Porque José de Arimatea era un comerciante, ¿no es cierto?, que comerciaba tanto con cobre, oro, estaño, iba a Inglaterra mucho por este tema. Digamos que era un cuidador de ellos. Sí. ¿Has visto o has indagado algo por la zona del Solsonès con respecto a la Madalena? ¿Cómo? Sí, en la zona del Solsonès, sí. ¿has indagado algo con respecto a la Madalena? ¿En Solsona? Sí, estuvo.
Sí, por eso hay el cuadro en el Miracle. Sí. Es que me llamó mucho la atención todo. Sí, estuvo en Solsona, tal cual. E incluso yo estuve en la biblioteca Solsona y encontré una Biblia muy antigua, ¿no es cierto?, que tiene hasta habla de los 4 carros de Ezequiel, ¿no es cierto?, en la tapa, unos colores impresionantes y tiene nombres árabes. Sí, estuvo en Solsona. Es que allí hay Sí. por la potencia le llamó la atención, Sí. por eso. Pasado así por encima. No nombro mucho lo de Solsona porque pero es que la allí- gente está mucho, pero se siente muchísimo. Es que eso Incluso en un momento hubo gente que vino de Estados Unidos, de Suiza, a armar un hospital ahí. 5 o 6 vírgenes negras Sí. en una zona tan pequeñita. Sí. Y los menires. Y los menires que hay, exactamente. Y el cementerio. Y el cementerio. O sea, Incluso fueron a armar un hospital de toda esta energía alternativa, ¿no? Sí. En Solsona, lo digo porque fueron a buscarlos con radiestesia y todo. Siguiendo mucho tiempo el Carvajal por ahí. hijo. Exactamente, yo estuve con Carvajal ahí. Ah, pues una zona- Es potente. sí. Yo cada tanto voy. Ahí o a... ¿Dónde está el Castillo Cardona? ¿Es antes del Castillo? Sí, el culo de las cruzadas y todo lo que... Exacto, que tiene la cueva de sal. Es que llama mucho la atención aquel cuadro precisamente allí. Sí, que no cuenta nada de nada, ¿no? Lo que no te cuentan nada son ellos. Esto es el arca. Esto es ir abriendo el arca de los secretos. ¿Eh? Sí, es una zona... Sí. ¿Quién me quiere preguntar por ahí? Tú, dime. Yo, has comentado muchos datos históricos sobre personajes de la Biblia. Has comentado que el apóstol Pablo había presenciado el apedreamiento de Esteban. ¿Presenciado o intervenido? No he entendido. Intervino. ¿Intervino? Sí. Ah, mira, era una cosa. Primero, Pablo no fue apóstol. Pues mira, fíjate lo que son las cosas. Pablo se convierte al cristianismo después de perseguirlos. Se convierte porque tiene una aparición de Jesús en su camino a Damasco, persiguiendo a los cristianos. De acuerdo, gracias. De nada. Sí, se dice, pues Pablo esta piedra edificaré la iglesia. Sí, lo Solo se divino. edificó. Claro, lo sabe todo, ¿por qué lo complica tanto? Porque lo hace todo secreto y pone tantas... Lo divino no lo hace secreto. Lo que lo hace secreto son los hombres, como ya te estoy diciendo, que Constantino hace ese cambio, ¿no es cierto? Y anula unos ciertos... Pero todo es más superior que todo eso. Y- Entonces, ¿por qué tantas trabas? Bueno, porque quizás desde algún punto de vista hay gente como tú que cree que tiene que haber un Dios que sea intervencionista, que esté interviniendo No. en las decisiones o en las cosas que suceden. Y todo esto que se oculte y salga a la luz es un proceso para que toda la humanidad empiece a despertar, empiece a buscar las verdaderas situaciones, empiece a abrir las arcas, empiece a pensar diferente. No nos dejemos llevar, por tanto, hoy el Internet es un adelanto extraordinario, pero es un adelanto que también te puede llevar a lo peor, ¿no es cierto? Y no hablo de ver pornografía, hablo desde ideas, ¿eh? Entonces esto es lo mismo. Hay un juego de poder, ¿no es cierto?, dentro de la humanidad que se va dando a lo largo de los tiempos, y la divinidad no debe intervenir. Por eso es el libre albedrío, ¿no? Entender esto es importante. Para que tú lo entiendas, por ejemplo, hay uno de los padres de la iglesia, como San Agustín, que era un libertino. Era un libertino, él era la voz del emperador. O sea, él con su retórica hablaba en favor del emperador, ¿no es cierto? Y se convierte en un momento, y se lo llama dentro de la iglesia o dentro de la filosofía el primer humano moderno. Porque él dice, no importa lo que me digan, yo lo debo experimentar. Esto es muy interesante, que alguien de la iglesia diga, no importa lo que me digan, yo debo experimentarlo. Lo que sucede es que a ti te llega lo que quieren que escuchemos. Te hablan de otro filósofo importante, René Descartes, dicen, primero pienso, luego existo, ¿no? Pero no te dicen que este hombre, antes que eso decía, para poder aprender algo nuevo, todo lo aprendido tengo que tirarlo. Si no, mi mente va a confrontar
y lo va a armar con lo que yo ya sé. Entonces no puedo aprender algo nuevo. Eso no te lo explican. Entonces, de esta manera nos vienen engañando en un montón de situaciones. En un montón de situaciones. Tú, no hace falta que te den nombres. Prendes el televisor, ves un noticiero y te engañan de un lado, del otro, de Madrid, desde Barcelona, desde Inglaterra, de Estados Unidos. Todos dicen y atacan nuestras emociones para movernos a nosotros. Sin tomar partido, estoy hablando, sin tomar partido de unas situaciones sobre otras, sino simplemente que están siempre juntando para ellos, para el mismo poder, para el mismo poder. ¿Cuál es este poder? Ahí podemos hablar largo y tendido y daremos una conferencia sobre esto. ¿Y para qué hacen esto? Una pregunta. Sí. Después de Sara, ¿se sabe si hay descendencia? En realidad se dice que hay 3. Primero que, como dije antes, ¿no? Se casa con Juan, porque ustedes tienen que entender que Juan el Bautista era, aparte de ser primo de Jesús, era estricto con el tema de la ley. Si él bien lo bautiza y lo reconoce como el que lo va a seguir, le llena la cabeza y dice, hey, él viene a destruir la ley, porque el otro era un reformista, ¿no? Un reformista donde decía, es más importante el hombre que guardar el sabbat. Si yo tengo que ayudar a alguien y no tiene para comer, tiene que trabajar un sabbat, que trabaje, decía. Y el otro decía que no, que era más importante guardarlo. Entonces, como para que entiendas, ¿no? El reformista le llena la cabeza y entonces él se casa con María y tiene un hijo que se llama Juan. Este hijo, tanto que dicen que se peleaba mucho con Pedro, se lo da a Pedro para que lo cuide. Y termina en Roma. Otro de sus hijos, el más pequeño, que se llama Jesús, termina con José de Arimatea en la zona de Avalon. Ir a Avalon, y lo digo para los que fueron hace poco, hay que ir con una mirada de quinta dimensión para poder ver otras situaciones que no se ven. Y Sara dice que sus descendientes son los reyes merovingios, ¿no es cierto?, los primeros reyes franceses, que tenían una marca en el cuerpo como una cruz roja cerca del corazón. Esto en el libro El Cáliz Sagrado está muy bien explicado. Estuve con unos autores, un inglés, en la zona de Rennes-Château. En el libro cuenta un montón de cosas y ahora que vive allá hace 10 años no te cuenta nada. Es como un pacto que hacen ahí, incluso hay una tumba muy interesante que, yo lo digo porque yo viajo, a veces vamos con grupos ahí, el dueño del lugar hizo volar la tumba, ¿no? Y han podido sacar algunos restos que está enterrado ahí desde el siglo I. Otra cosa interesante para que entiendan, ahí en Opul, en Perillón, hay un monte que se llama Monte Pilat, donde se suicida Pilato. Esas tierras eran de Herodes. Para que vayan entendiendo, ¿no es cierto? Todas esas tierras eran de Herodes. Donde él tenía sus viños, sus viñedos y un montón de cosas. Cuando te pasa lo de Cristo, lo de Jesús, a Pilato lo destierran y él se va ahí y se suicida ahí. Y va ahí porque Herodes lo cuida, porque también lo habían sacado. Y también cuida a María Magdalena. ¿Alguna pregunta más? Interesante, ¿no? Todo esto. Pero entonces eran de clase alta. De clase social alta. No te escucho, perdón. Eran de clase social alta. Por supuesto que tenían mucho dinero. Y cuando no lo tuvieron, él patea todas las monedas en el templo y los apóstoles se roban todo el dinero. No está fea porque es verdad lo que cuento. Lo que hacían era repartirlo. Lo mismo que el tema de Judas que lo traiciona, ¿no? Es un pedido de Jesús a él. Imagínate, él era el tesorero del grupo, Judas. Así que la confianza que deberían tener todos
era extrema. Y después entender otra cosa, ¿no? Muy interesante, que se habla de los nazarenos, y en realidad es nazoreanos. Era un partido político al cual pertenecían ellos y tenían armas. Por eso Pedro le corta la oreja a uno cuando va a capturar a Jesús. Ya pronto leerán en un libro que estoy terminando, ¿por qué le tiene que dar un beso si era un ser público? Porque eran muy amigos. No. Para que lo identificara le piden que le dé un beso. A un tío que predicaba todos los días y que lo conocía todo el mundo. ¿Tienen idea por qué? Porque tenía un hermano gemelo, Tomás. Tomás significa gemelo. Y eran iguales. Incluso tú lees los evangelios y dices, pero maestro, ¿cómo es que estás aquí si recién acabo de salir por allá? Y hacían bromas, y se gastaban bromas entre ellos, que uno entraba por un lado y salía por el otro. Eso es lo de Jesús. ¿Sí? O sea que lo de Belén es mentira. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que para hacerlo encajar con un montón de situaciones, ¿me entiendes? Vos fíjate, Osiris nace de la misma manera, Krishna nace de la misma manera que Jesús, todos los avatares nacen de la misma manera. Lo que pasa es que nosotros los humanos, es lo que yo digo siempre, ¿no? Estamos acostumbrados a que nos cuenten estas historias para seguir un personaje, y lo que en realidad debemos seguir es la enseñanza. Esto de terminar con estas cosas, de ayudarnos, de creerte que tienes el poder, de amarte primero a ti para poder ayudar a otro. Acá en la iglesia que te enseña, no, ama a tu prójimo como a ti mismo, vamos a darle al prójimo, ¿no? Entonces yo siempre desde chico, y eso que fue a colegio católico, pensaba, el Dios que yo creo tiene un problema financiero. Porque siempre está pidiendo dinero, siempre está pidiendo ropa, siempre está... ¿De verdad no te va contando dinero? ¿Me entiendes? Yo tuve muchos problemas, ¿no? Porque ya veía vidas pasadas de pequeño, imagínate, cuando me hicieron leer el evangelio que decía que Judas la traicionó y grité que no. Perdón, ya que nos has dicho que es el momento de abrir el arca, Sí. ¿quieres adelantarnos algo? ¿Puedes decirnos algo más? No te dije poco. Te estoy diciendo que Tomás era su gemelo. No, esto lo sé porque tengo el evangelio. ¿Tienes el evangelio de Tomás? Sí. Incluso Tomás cuando se van a la India, se van juntos y él era Didimo, que significaba gemelo. Se van a India juntos. Pero que intuyo que hay algo más que no... Él era, dicen que era analfabeto, Tomás era médico. Era médico de los esenios. ¿Del arca? Ah, sí, del arca vamos a hablar muchas cosas. Vamos a hablar cómo es que nos tienen dominado en este sistema, cómo quieren que sigamos trabajando en este sistema, para qué, quién nos creó realmente, si realmente nos creó un Dios o realmente, como se dice por ahí, que somos un experimento genético de varias razas alienígenas, ¿no? Entonces, no se escapen, señoras. Esto es una realidad, Incluso ahora yo voy a ir a Madrid a hablar una conferencia de este tipo donde se habla de híbridos que hay en este momento, o personas que no tienen alma, o clones directamente para experiencias. También se habla que la guerra civil española fue un experimento. Por supuesto, sí, por supuesto. El nazismo también, El nazismo también, y corremos el riesgo de que vuelva el nazismo. No solamente desde Alemania, desde un montón de lados. A procesos inmensamente liberales económicos, yo se lo digo como antropólogo, se oponen los procesos nacionalistas. Cuando hay momentos de economía muy liberal, se empiezan los procesos nacionalistas, y Cataluña es uno de esos procesos que ha comenzado, ¿no? Un poco el reflejo de esta serie que han empezado ahora. Es un proceso de reflejo. Si bien yo considero que el mundo tiene que estar unido, que tenemos que sentirnos como especie, ¿no? Como una especie, pero manteniendo cada uno su folclore, sus situaciones, sus raíces, ¿no? Yo considero que lo de Cataluña es una forma muy fuerte de llamar una atención hacia algo que viene. Estando no de acuerdo,
porque yo considero que debemos estar unidos. La serie que han empezado ahora los lunes es muy... ¿Cuál? Si no te hubiera conocido, si no te haces con algún, no ves ningún, ¿y tú? No, he visto eso. Es esto. Entiendan que vamos a contar en el arca muchas historias, ¿no?, de este tipo. Contaremos realmente lo que sucedió con Osiris, ¿no? No debemos ser de aquí. No debemos ser de aquí. Tú vas al tiempo de Ábidos y está el templo que construyó Seti I, y vas a la parte de abajo donde se encuentra la flor de la vida grabada en la pared, ¿no es cierto? Una flor de la vida que no fue utilizada jamás por los egipcios, y esa misma flor de la vida está en México, esa misma flor de la vida está en Perú, ¿no es cierto? Entonces había una civilización que dominaba el planeta de alguna manera, y que esa flor de la vida no fue utilizada por estas ciudades donde yo hablo, ¿no? Entonces te preguntas, ¿cómo es que esté grabado en varias partes del mundo, ¿no es cierto?, o templos que tengan dimensiones similares? El de México con el de Angkor Wat en Camboya, de Pumapunku o Teotihuacán, o Sacsayhuamán en Bolivia. Es muy interesante todo esto, y esto iremos tirando un poquito del arca, sacando algunas cosillas por ahí que hay ocultas de cómo nos quieren mostrar una historia que no es real. Cómo nos muestran una historia que no es real. Imagínate que tú ves monolitos en ciudades como, no te podría nombrar, para no irme al Paleolítico. Tuvieron en Cesarea, ¿no es cierto? Hay una piedra que está montada sobre otras más pequeñas, y esa piedra que está montada sobre otras más pequeñas pesa alrededor de 5.000 toneladas. ¿Cómo la levantaron? Y Stonehenge igual. Claro, pero no me quería ir tan atrás, ¿no es cierto? Porque no te olvides que también Stonehenge, las piedras se encontraban tumbadas, ¿no? Y en 1929 fue que las levantaron, ¿no es cierto? Y creen que es mentira, todo esto no. Lo real, aparte, fíjate, si tú ves Stonehenge junto con Avebury, también está construido en formas triangulares todo. Son todos procesos triangulares. Y Pitágoras dice que hace el famoso el cuadrado de la hipotenusa, ¿no? El proceso del teorema de los triángulos, rectángulos, y él dice, el que domina el número 3 domina el universo. Y esto lo dicen casi todas las religiones antiguas o todas las filosofías antiguas. Y fíjate que nos regimos por una trinidad, por todo este tipo de situaciones, hablando de un número 3, ¿no? Y esto trataremos de ir contando un poquitito dentro del arca, para que puedan venir, para que puedan, va a depender de que ustedes vengan, de que pongan este entusiasmo para ir escuchando estas situaciones. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más sobre María? Sí. Una última para poder dormir hoy. Este faraón que se comió el mar, ¿era Ramsés II? Te lo digo porque como... Mira, hay varias situaciones, ¿no? El nombre de otro no me acuerdo, pero yo estuve en el Museo de Egipto y hay un faraón que parece que ha muerto ahogado, pero no es Ramsés II. Yo creo que las fechas coinciden un poco más atrás. Sí, ¿verdad? Sabía que estaba por ahí, pero no tenían claro cuál era el personaje. No me acuerdo ahora el nombre, pero está el nombre. Después es muy interesante hablar de Egipto, del faraón Tutmosis III, que se le llama el Napoleón del desierto, ¿no? Porque gana una batalla en Megido, que es muy interesante cómo la gana. Pero es el primero que registra por escrito una invasión extraterrestre. Se llama el papiro Tuli, lo pueden buscar. Esto es muy interesante y habla de naves y luces que bajan a la Tierra. No tenía ni idea. Y él es el abuelo de Akenatón, el que está deformado, que podría llegar a ser un híbrido. Esa tierra tenía fama de mucho conflicto, ¿verdad? Megido o así. Megido es donde se dice que el Apocalipsis va a ser la batalla final del bien y del mal. Hubo dos grandes batallas, fue esta y la de Ramsés. Ramsés II no va a luchar, pero él no gana. El único que gana Megido es Tutmosis III, que
ustedes, bueno, ya les voy adelantando algo que vamos a contar en el arca, ya que ya me pidió. Akenatón tiene uno de sus hijos que es Tutankamón, ¿no? Que cambia el nombre. Y cuando descubren a Tutankamón, van sacando los sarcófagos y es uno que no se parece a él. Uno de los sarcófagos. Esto es imposible porque tallaban la cara del rey, siempre en los sarcófagos. Y se dice que es de su hermano Tutmosis. Y su padre era el que creó el único dios en Egipto. Dicen que Tutmosis termina siendo Moisés, que se va con todo el pueblo de Israel y crea el dios único. Esto no lo digo solamente yo, ni lo que lo voy a leer. Freud también lo tiene como, dice que es así. Sigmund Freud, el del psicoanálisis. Y Anubis nos hablará de él como dios de la justicia. Anubis es el inframundo, ¿no? Tiene una parte de la justicia, pero sí, hablaremos de todo. Porque hablan de que los egipcios tenían muchos dioses, pero no era así. Tenían un solo dios, y los otros eran como nosotros, santos. Lo mismo que dicen que tenían al pueblo de Israel como esclavos. No. Pagaban jornal y salario, por eso se van con tanto oro. Y hablando de la familia. Hablando de la familia. No le entiendo, perdón. Hablando de la familia. Hablando de la familia. En el sueco no se habla de tener. No. ¿Y por qué? No quieren. A lo largo de la historia, los grandes pintores han pintado a José viejo y porque no era impotente. Para hacerlo pasar como impotente, para poder seguir manteniendo a María como virgen, ¿no es cierto? En realidad no era ningún impotente. Y para saber, incluso en el Talmud es palabras que hablan los hebreos, que siempre lo van haciendo como ley. En una de las cosas se lo usa a Jesús de ser hijo de un romano, que posiblemente podría ser, ¿no es cierto? Y él dice, vale, está bien. Puede ser hijo de un romano, puede ser hijo del demonio, puede ser hijo de quien quiera, pero lo que no vas a poder negar es de dónde vienen mis obras, porque no vienen de mí, vienen de arriba. Así que no importa quién es mi padre, dice. Entonces, estas cosas son las que no te van explicando, las que no te van enseñando. Y esto es lo que queremos hacer con el arca. Que ustedes se vayan con nuevos pensamientos, no que lo acepten como verdad, que se vayan con nuevos pensamientos para que puedan empezar a ver la vida de una manera totalmente diferente. ¿Alguna pregunta más? Sí. Jesús hablaba de la reencarnación. Sí, aparte del siglo I tenés que entender que era normal, incluso los hebreos hablan de transmigración de almas. ¿Qué significa la transmigración? Esto es interesante porque nadie habla de transmigración de almas, pero hay muchos que escuchamos que ahora son walkers, como Drumalo Melquisede, que dice que tuvo un accidente, que murió y entró un maestro porque habían pactado su alma a irse a tal época y entraron un maestro para dar toda la información que él dio sobre el proceso de la flor de la vida. Esto es una transmigración de alma. Yo convengo con alguien, continuar mi tarea, pues yo he desencarnado antes, y en vez de esperar un proceso de nacer y poder recordar, no, entro directamente con todo en el cuerpo de tal, porque hemos quedado de esta manera. Y en el siglo I se creía tanto en la reencarnación como en la transmigración de alma. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Te has hablado de dos dioses creadores? No está. Porque hablaríamos esta mañana de la mañana, ¿vale? Yo tengo un curso que se llama, que justamente antes me pidió de que anunciara, que es de alquimia genética y tiene que ver este proceso de cómo fuimos creados, cómo salir de esta trampa, que incluso es el idioma, ¿no? Explico el tema de la Torre de Babel, explico las palabras de las cuales hablamos,
que no son realmente las palabras que tenemos que decir. Bueno, sí. En cuanto a la Torre de Babel, ¿cuál crees que es el sentido de que de pronto comiencen a hablar cada uno un idioma? Dicen que querían tocar a los dioses. ¿Lo digo rapidito? Sí. Lo digo rápido, vale. Lo voy a hacer rápido, porque si no lo vamos a extender mucho. Claro, y eso está... La Torre de Babel fue un proyecto donde la humanidad era como especie, y todos juntos quisieron crear algo maravilloso y gigante. Esto de que sea para tocar a Dios, me la tomo por ahí. Y pasaron dos con las naves y dijeron, ¿y esto qué hacen todos juntos? ¿Se van a hacer los pícaros? ¿Van a creer que tienen más poder que nosotros? Y uno se llamaba Baal. Sí. Y el otro Babilonia, ¿no? Algo. No, Baal, Dios Baal. Y el otro Belcebú. Y dijeron, no, esto no puede ser. Pum, destruyeron todo, cambiaron con control mental todo el idioma de todos, y entonces quedó Babel, de Baal y de Belcebú. Y tiene otras acepciones de nombre, y uno de ellos es Gol. Cuando tú gritas Gol, estás adorando a ellos. Y el otro es Dida, que tiene que ver con perdido. El otro tiene que ver, Baal tiene que ver con nado, que tiene que ver con ganar. Entonces, por todos lados, quitan energía. Hay un libro muy interesante que se llama, que es de un valenciano, que en algunas cosas se le va la olla, es como todo valenciano, que se llama Monur Monor, muy interesante. Es un lingüista, yo como antropólogo estuve con muchos lingüistas a lo largo de mi vida, y una de las cosas que a mí me impactó de pequeño fue que me dijeran que todas las palabras que comienzan con A significaba que no. Es una regla, ¿no es cierto?, del español, del castellano. Entonces decía, y amor es no more. ¿Y qué es no more? Pensaba. Pero adentro mío había algo que me decía que era correcto. Y no more es no vida, no espíritu. Por eso lean este libro, es muy interesante. Todo lo que tiene adelante es una negación. Fíjate, yo tengo que dejar de decir me quiero adelgazar, porque no adelgazo. Con nada adelante. Es toda una trampa, es todo un sistema que tiene una trampa y no nos deja ver la realidad. Incluso esto que estamos hablando no está escuchando. Mira, la otra vez yo di una conferencia que... ¿Puedo hablar de esto? ¿Puedo decirlo? Vale, estábamos en radio, en Más Allá de la Tierra, en Barcelona, que contribuyo con ellos, y invitamos a una chica que se hizo su ONG, ella sola, y iba a llevar la ropa hasta en su auto, a Turquía. ¿Vale? ¿Y sabes quiénes la metieron presa? ¿Los turcos? Las otras ONG. No podían lavar dinero. Ese programa estuvo en el aire 2 minutos, lo quitaron. Porque denunciábamos todo este tipo de situaciones, incluso la venta de órganos, ¿no? Hay gente que tiene dinero, va a Turquía y hoteles de 5 estrellas preparados para venderte órganos de todos los refugiados del mundo. Y aunque no lo crean, está metida la Cruz Roja, porque sabe con quién puede ser compatible y con quién no, cuando hace un análisis. Esto no significa que no haya gente que esté trabajando ahí con todas las buenas intenciones. No, seamos claros. Estamos todos engañados. ¿Muy bien? Vale. Gracias por escucharme. Mis teorías conspirativas.